Muy buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Les vamos a hablar de un tema interesante, está relacionado con la sucesión y también las implicaciones que hay en materia tributaria. No solamente la sucesión, sino todo lo que ella deriva en materia de impuestos, qué se paga, qué no se paga. Y hemos invitado, como todos los jueves, a expertos en materia tributaria. Estamos con el doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín. Él es contador público, magíster en tributación, especialista en revisoría fiscal y gestión humana, docente universitario de la firma Ochoa y Asociados, doctor. Así es, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es una sucesión? Para que nuestros televidentes empiecen entonces a generar sus inquietudes y hacer el análisis con nosotros. Claro que sí, doctor Juan Carlos. A ver, es importante tener en cuenta que en el mundo de la tributación nadie se escapa de pagar impuestos, ni el que fallece. Nadie. La sociedad conyugal en materia tributaria pareciera como una paradoja, pero es cierto que nace cuando muere. Es decir, solamente cuando termina la sociedad conyugal, bien sea por muerte de uno de los cónyuges o por la liquidación en vida de los cónyuges, es donde torna importancia el tema tributario. En materia tributaria hemos dicho en los programas que hemos hecho de declaración de renta que los cónyuges declaran de manera individual, pero cuando se termina esa sociedad, como decíamos, por muerte o por acuerdo entre las partes, correcto, entonces surge la sucesión, digamos, la sociedad conyugal se tiene que liquidar. Por supuesto. Y al liquidar esa sociedad, pues a cada cónyuge le corresponderá el 50% de lo que se había participado durante la existencia de la sociedad, y lo reciben pues a título de gananciales. Lo que construyeron en toda su vida. Lo que construyeron durante su etapa, y recordemos que ya no solamente se habla pues de la sociedad conyugal original en matrimonio, sino también lo que son la unión de... La unión de hecho. La unión de hecho, la unión de parejas del mismo sexo, que para efectos tributarios pues va a tener estas mismas implicaciones. Las mismas implicaciones, un dato bien importante en esa materia, o sea que también además del tema de seguridad social, también en lo tributario empiezan... las parejas del mismo sexo a tener también deberes y obligaciones. Efectivamente, porque indudablemente una vez se pruebe allí la existencia del vínculo, entonces bajo la protección de la ley de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entonces se le dan esa serie de garantías, y pues indudablemente, por ejemplo, en el caso de la muerte de uno de los cónyuges, entonces habrá que pensar cómo liquidar esa sucesión. Y es muy importante decirle a nuestros televidentes, para que lo tengan presente, que una vez muerto el cónyuge, pues uno de los aspectos que hay que tener en materia tributaria es actualizar el RUT de la persona natural fallecida para que quede como una sucesión ilíquida. Y una vez pues ya se liquide finalmente, bien sea por escritura pública o por acuerdo o por sentencia judicial, entonces ya se reparten los bienes entre los herederos y legatarios. Vamos a ir con una televidente, pero no me deje olvidar, doctor, para que nos cuente si en vida, obviamente, pues las parejas pueden tomar algunos correctivos, algunos tipsitos para empezar, digamos, a organizar todo ese tema tributario y financiero, pues porque obviamente en el caso de que alguno de ellos falte, pues sea más ágil todo el proceso de esa liquidación. Claro que sí. Vamos entonces con nuestra televidente, Elisemia Vázquez desde Manrique. Muy buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Buenas noches. Vea, mi caso eran 3 hermanos. Murió el primero, que era el menor. Después murió el segundo y quedó la segunda, y ella tenía una casa. Y no se sabe pues que tenía plata en un banco, pero hasta ahora como que eso se perdió porque quedó un primo. A él hizo todas las vueltas, sabía el teléfono de nosotros, sabía todo, y nunca nos dijo nada. Cuando nos dimos cuenta, yo puse un abogado, eso queda en Buga, y resulta de que ese abogado pasaron 2 años, y a los 2 años que se llamó que cómo iba el caso, me dijo que tenía la enfermedad del elefante, que estaba muy enfermo, y me devolvió la plata. Pero me dijo que él había vendido ya la casa. ¿Y su inquietud cuál es, doña Elisemia, en materia de pronto de obligaciones de impuestos o tributaria, que es el tema del día de hoy? ¿O cuál es su inquietud? Mi inquietud es que eso quedó en herencia de 2 familias. Correcto.
Sí, o sea, los hijos de mi esposo y los hijos del otro hermano. ¿Y usted? Pero los hijos del otro hermano, hay uno que fue el avaro, que todo lo ocultó y que eso lo vendió. Y hasta ahora no sabemos qué hacer con eso. Doctor Wilmar, las sucesiones tienen muchos ingredientes. No sé, Demasiados. dentro de lo que nos ha contado doña Elisemia, porque hemos hablado pues de los cónyuges, pero aquí hablan de un hermano. En fin, es una historia ahí donde lo que... Es bastante amplio. Mire, Sí. hay que decirle a doña Lisemia y precisar que el alcance del programa pues, es el aspecto tributario de las Correcto. sucesiones. Lo pronto que podríamos decir es que hay un orden sucesoral, pues hay unos herederos forzosos en este caso y los órdenes hereditarios que Correcto. sabemos pues, que están en el Código Civil y que ya en caso tal como el que ella plantea sería ya motivo de una consulta específica con nuestra oficina de Por abogados supuesto. para mirar puntualmente si hay lugar a alguna impugnación, alguna actividad que se pueda hacer allí de orden jurídico, pero sí, digamos que se escapa a las pretensiones propias del alcance del programa. Claro, porque debemos aclarar algo. Eso que nos preguntaba doña Lisemia, y es totalmente válido porque este es un programa de servicio, pues, hace parte del derecho civil y por supuesto ya el doctor Wilmar está ofreciendo, los teléfonos estarán en pantalla para que tomen los datos y ya es una consulta más específica, pero estamos hablando de ese tema económico, de ese tema de impuestos. ¿Qué ocurre cuando uno de los cónyuges fallece y no es solamente que se haga la sucesión, sino que viene una serie de cositas ahí que se debe y que no se debe? Sí, exactamente. Es que una vez muerto el cónyuge, dice, por ejemplo, plantea el Código Civil que el cónyuge supérsite pues tendrá derecho, por ejemplo, a la porción conyugal que la establece el Código Civil. Y tendrá derecho también como miembro de esa sociedad a los gananciales. Lo que pasa es que a veces hay que precisar que no siempre pueden convivir la porción conyugal con los gananciales, pero los gananciales es un derecho que tiene el cónyuge como parte de esa sociedad conyugal, claro, que es el 50% de los bienes del haber sucesoral. Y entonces, en esa condición hay un aspecto importante en materia tributaria, y es que los gananciales no pagan impuestos. El ganancial no está sujeto a impuesto de renta, mientras que la porción conyugal, es decir, lo que dice el Código Civil que recibe el cónyuge supérsite para su congrua subsistencia, que así lo plantea el Código, para sobrevivir, entonces esa sí tendrá una parte de ganancia ocasional exenta, pero después de allí habrá un excedente que será gravado y que estará tributando al impuesto de ganancia ocasional, que hay que precisar, Juan Carlos. En el caso de herencias de porción conyugal ¿qué se entiende por ganancia ocasional? Se da la ganancia ocasional. ¿Y qué es la ganancia ocasional? Es aquella que surge de forma extraordinaria. La misma ley tributaria lo establece allí, que son ingresos que surgen de forma no cotidiana, de forma esporádica, extraordinaria, por sucesos muy particulares, como este que estamos planteando de las herencias, por ejemplo. Las herencias, los legados, en ese caso tienen ese tratamiento. Seguimos con más televidentes, doctor Wilmar. Marta Gil desde Guayabal, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿cuál es su inquietud para el doctor Wilmar? Bueno, mi inquietud es la siguiente, ¿cierto? Yo inicié una sucesión y somos 7 hermanos, ninguno estaba de acuerdo. El abogado mío pues cobra cuando se termine, ya está todo listo, ya falta solo ya los instrumentos y protocolizar. Correcto. Mi pregunta es la siguiente, cuando se protocolice, para yo poderle pagar al abogado porque yo no tengo dinero, en la casa la deben, pues si no la venden, ¿qué es el proceso a seguir? Como si hay que hacer una venta divisoria por mora o solo una venta divisoria. Ese tema de la cuota litis, doctor, que por el resultado ellos dicen, entonces, ¿de dónde van a salir los honorarios del abogado si tendrán que vender el inmueble o qué pasa ahí? Pero indudablemente que con cargo a esa sucesión ilíquida se tienen que liquidar todos los pasivos de la misma, incluyendo los honorarios del abogado, porque no tendría y tampoco sería acorde que ella, por ejemplo, o uno de ellos soportara la carga del pasivo del honorario a sabiendas de que corre por cuenta de la sucesión. Son varios hermanos. Y son varios hermanos. Entonces, indudablemente es uno de los pasivos que hay que liquidar. Pero entonces, en el caso de ella, ¿qué se debe preocupar? ¿Qué debe hacer? Tener todos los soportes, siempre y cuando se incorpore dentro del pasivo de la liquidación en el momento de la liquidación, que se incorpore como pasivo, pues yo diría que puede estar tranquila porque allí se va a liquidar todos los pasivos, incluyendo hasta el último céntimo que se deba por concepto de honorarios o cualquier otro concepto a que haya lugar al pago con motivo de la liquidación de la sucesión. Bueno, vamos con José Luis, muy buenas noches, bienvenido a su caso en casa y ¿cuál es su inquietud para el doctor Wilmar? Don José Luis. ¿Aló? Sí, don José Luis, buenas noches. Sí, mi pregunta para el doctor es, si yo tengo una propiedad que es tierra y vendo una parte y fue herencia, el cónyuge
tiene derecho por haber vendido parte de la tierra, tiene derecho a ese dinero. Aparte, ¿ahí qué operaría, doctor Wilmar? Pues es que los bienes que se reciben por conducto de herencias o legados, pues sabemos que no entran dentro del haber sucesoral dentro de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, en ese caso, pues no habría ningún problema. Porque no fue un patrimonio construido por la pareja. Exactamente, en este caso. Y el Código Civil lo establece claramente que no hacen parte del acervo de la sociedad conyugal al momento de liquidarse. Entonces ahí puede estar tranquilo el televidente frente a ese... José Luis puede estar tranquilo frente a ese tema, doctor Wilmar. Sí. Sigamos entonces con el tema de impuestos. Eso tiene unos topes, es muy costoso, se puede prever algo antes, cuando de pronto hay una persona que ya está desahuciada, ir adelantando algunos trámites. Pues hombre, se supone que la sucesión se genera desde con la muerte del causante. Correcto. ¿Cierto? Y así lo establece el Código Civil. Lo que pueden hacer en vida son algunas operaciones que, como lo decíamos fuera de cámara, sería preciso un programa especial de pronto para tocar algunos tipsitos sobre protección de patrimonio de familia o figuras que se pueden aplicar, que estando en vida los cónyuges, pues podrían darse, por ejemplo, con la fiducia civil u otras similares que pudieran de alguna forma facilitar esa gestión al momento de que ocurran estos hechos. Eso es muy importante porque en alguno de los próximos programas vamos a tratar ese tema, cómo las personas pueden proteger sus bienes. Hay unas figuras en el marco del derecho muy importantes que será motivo de otro programa. Tenemos a doña Isabel de Río Negro. Muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. Buenas noches. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud? Mira, es que yo en mi casa tengo un problema con un encantarillado, ¿cierto? Entonces la vecina pues me dice que tiene un documento. Yo en ese caso, ¿qué podría hacer? Ni la inspección de policía me ha colaborado ni nada. Pues en ese caso, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, ese no es, digamos, del tema de hoy que estamos tratando aquí, pero no sé, doctor Wilmar, esos temas así de alcantarillado, problemas de barrio, dirigirse entonces a la empresa de acueducto de la población, a la administración municipal. Sí, a la inspección de policía. Inspección de policía sería pues lo que en principio aquí le podríamos decir, pero es un tema así como de revisar con inspección de policía cuál sería de pronto no sé si la conciliación o qué se podría hacer frente al tema que está planteando nuestra televidente. Gracias por llamarnos. Doctor Wilmar, sigamos entonces. Bueno, ya usted habló de lo que es la ganancia ocasional, qué es porción conyugal y los gananciales y qué relación tienen con las sucesiones. Tiene que ver más o menos con lo que usted decía ahora. El tema de la porción conyugal, como decimos, es lo que le correspondería al cónyuge supérsite, por ejemplo, en el caso de una sucesión con testamento. Entonces hablamos que el Código Civil habla de la legítima rigurosa, lo que le correspondería a cada hijo, que es el 50% de esa parte de los bienes que se van a dar en herencia, y el cónyuge recibiría o se sumaría como uno de los hijos para recibir esa legítima rigurosa, que en ese caso sería la porción conyugal. Pero hay que tener en cuenta que si el cónyuge tiene bienes y tiene capacidad económica superior a lo que le correspondería por porción conyugal, pues se obviaría la porción conyugal precisamente porque tiene bienes suficientes, y en ese caso tendría los gananciales, que sí o sí la ley se los garantiza el 50% de los bienes de la sociedad conyugal que se liquidan. Ahora bien, en algún momento puede ser que el cónyuge renuncie a esos gananciales para acrecentar el valor de los bienes y el acervo sucesoral de los hijos, que en algunos casos toman esas decisiones para mejorar a los hijos. Pero en esa sucesión intestada hay un 25% de libre destinación, que en este caso el causante pudo haber favorecido a alguno de sus herederos. ¿Los puede uno mejorar? Los puede mejorar, por eso dice la cuarta. Y lo pueden hacer en vida, además. Y lo puede hacer en vida en el testamento. Y la cuarta de libre disposición, un 25%. Y el otro 25% es de libre disposición, que como su nombre lo indica, pues él podrá definir si lo entrega en legado o a uno de sus herederos. Pero entonces, yo puedo mejorar a un hijo hasta un 25% libre disposición. Sí. ¿Y mejoras el otro 25% o no? Solamente puedo utilizar... Y el otro 25% es de libre disposición, donde yo puedo... O sea, que hasta en un 50% yo puedo mejorar a uno de los herederos. Si quisiera. Si quisiera en vida. Porque la ley le dice, respete el 25% de libre disposición, haga con ella lo que a bien tenga. Pero en la de mejoras, acreciente a los herederos. Perfecto. Doctor Wilmar, tenemos más llamadas. J. Mario desde Robledo, gracias por llamarnos. ¿Cuál es su inquietud? ¿Qué tal, hombre? Muchas felicitaciones. Gracias. La cuestión es esta. Yo tengo unas pequeñas propiedades y tengo 3 hijos.
Sucede que yo, como ya estoy en un estado de salud delicado, entonces yo hice un proindiviso para cada hijo. ¿Qué beneficios en sí trae ese proindiviso para cada hijo y qué inconvenientes puede tener? Muchas gracias a don J. Mario. No sé, doctor Wilmar, si quiere... Sí, vea, Lo que pasa es que aquí hemos hablado un poquito, aquí el tema de sucesiones se presta para que se hable, pero estamos hablando de impuestos, pero no sé si de pronto, en el caso que pregunta don J. Mario, hay alguna respuesta. Pues digamos que en el caso de don J. Mario hay que tener en cuenta que él sigue siendo el titular, ¿no es cierto?, de esos bienes. Claro. Y pues para efectos tributarios, él es el que va a responder en materia de impuesto de renta para declarar esos bienes. Ahora, si esos bienes dados en proindiviso generan unos frutos, por ejemplo, entonces esos hijos se harán cargo de lo que produzcan de esos ingresos con ocasión de la explotación de esos activos. Pero finalmente él tendrá que seguir declarando eso. Así le entendimos a don J. Mario, y también para que usted nos explique, porque uno no es experto en todas las áreas del derecho. Aquí lo que yo no entiendo es que el señor prácticamente el predio lo dividió y los hijos lo están haciendo uso y goce de ellos, pero sigue siendo el titular, pues sí, obviamente el padre. Claro, la titularidad dominial está en cabeza de él. Entonces, al estar en cabeza de él, plantea el estatuto tributario que él tendrá que seguir declarando esos bienes. Entonces, ya regresamos con el doctor Wilmar, hoy hablando sobre todo ese tema tributario y los impuestos que surgen luego de la sucesión. Después de la pausa, ya regresamos. Aspectos importantes para recordar en materia de impuestos cuando se da una sucesión. Una vez fallece una persona, su patrimonio entra en un proceso de sucesión, pero antes, si tenía matrimonio vigente o unión marital de hecho, debe liquidarse dicha sociedad conyugal, quedando el 50% de los bienes del difunto, en lo que se conoce como sucesión ilíquida, la cual será repartida entre sus herederos. Los bienes que recibe el cónyuge o supérstite lo hace para efectos tributarios a título de gananciales y como tal no están sujetos al impuesto de renta. Lo que recibe el cónyuge supérstite a título de porción conyugal se recibe a título de ganancia ocasional y tiene una parte exenta y el excedente se grava con el impuesto complementario de ganancia ocasional. Lo recibido a título de herencia o legado en materia tributaria tiene la connotación de ganancia ocasional, siendo una parte exenta y el remanente se liquida con el impuesto complementario de ganancias ocasionales. A partir de la Ley 1607 de 2012, se dieron dos cambios importantes a tener en cuenta. La tarifa del impuesto de ganancias ocasionales rebaja al 10% y la base gravable de los bienes de la sucesión, que antes era el valor patrimonial de dichos bienes correspondientes al año anterior a la muerte del causante, pasan a ser los que se habían declarado en el año anterior al de la liquidación de la sucesión. Vamos a recibir entonces una llamada. Doña Amparo, muy buenas noches. Bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Cuál es su inquietud? Muy bien, gracias. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Cuando se termina una sucesión que ya no llegan los impuestos a todos los herederos, los hijos, ¿qué derechos tiene uno pues a la parte, a lo de la sucesión, a la casa que es la sucesión? ¿Qué derechos tiene uno en esa casa? O si ellos no quieren vender, y si van a vender, si no quieren vender, ¿y cómo le pagaría uno entonces al abogado? Y muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Wilmar, la inquietud de la señora es, hubo sucesión, pero hay algunos que se niegan a vender el inmueble. ¿Cómo se trabaja ese tema ahí? Pues llegar a un punto de acuerdo. No sé, doctor, usted que es abogado, puede orientar más en esa parte de la situación al final porque lo cierto del caso es que una vez liquidada la misma, cada quien recibe su parte. Claro. Y en esa parte decimos, bueno, si lo recibe a título de herencia, tendrá un componente exento, que de acuerdo con la ley tributaria son 3.490 VTs. En la VT es la unidad de valor tributario. Para este año esa unidad de valor tributario vale 31.859. Quiere decir que recibe 111.187.000 pesos como ganancia ocasional exenta. Pero usted decía, por ejemplo, hace algunos minutos que en la sucesión de una vez también
además de hacer la repartición, pues se liquida y se paga todo lo que esté pendiente. Claro que sí, porque se liquida el Habría que haber revisar el caso de la sucesoral señora, y ¿qué en el pasó ahí? caso de la señora, pues indudablemente todos los costos ligados al proceso, como los honorarios del abogado o los impuestos o todo lo que tenga que ver con el tema de la liquidación de la sucesión, todos los impuestos que se dan en las obligaciones a cargo de la sucesión, se tendrán que incorporar en el acervo sucesoral para poder liquidar el acervo sucesoral neto, que es aquel que está el residual después de haber descontado todas las deudas. Y pues ya lo otro es, no sé, doctor, usted Revisar y mirar analizar un el punto de caso, acuerdo. mirar bien el tema de la televidente. Claro, y de pronto en la oficina también Ustedes las también en la podemos oficina asesorar manejan este en tema. esa parte para, digamos, llegar a un punto de conciliación o mirar a ver qué se pudiera hacer una salida conciliatoria, pienso yo, para que sea el menos impacto posible. Lo que sí es claro es que indudablemente todos tendrán que soportar la carga fiscal en lo que respecta a la ganancia ocasional exenta, la que excede la exenta, pues ahí tendrán que corresponder el pago de impuestos. Bueno, don Alfredo desde Sabaneta, muy buenas noches, bienvenido a su caso en casa. Se cayó la llamada. Doctor Wilmar, cuando mirábamos ahora para recordar, hay unos beneficios desde el año 2012 que tiene que ver, si entendí muy bien, con el tema de renta, unos beneficios. Sí, a ver, lo que pasó fue que en la ley 1607 del año 2012, la reforma tributaria del 2012, hizo unas modificaciones en el tema de los impuestos de las sucesiones. Y básicamente fue interesante, por un lado, por el tema de la ganancia ocasional, porque ya dijimos que la sucesión, lo que se recibe a título de herencia o legado, pues tributa con el impuesto complementario al de renta, que es el de ganancia ocasional. Y antes manejaba una tabla que podían estar manejando tarifas de la tabla de personas naturales entre el 0, el 19, el 28 y hasta el 33%. Con la reforma tributaria quedó tributando al 10%, definitivamente. Ahora bien, otro aspecto importante es la base gravable sobre el cual se liquida ese impuesto, porque los bienes sobre los que se liquidaba la herencia eran los que estaban en el valor fiscal que tenían en el año antes de la muerte del causante. Eso da, por ejemplo, que en muchos casos muchas familias decidían no liquidar la herencia, no liquidar la sucesión y tenían esos bienes allí. Sí. Y entonces le temían, digamos, al tema impositivo, el tema tributario. Y desde el año 2012 hacia acá, con la modificación que se hizo al estatuto, al tener una base gravable mayor, porque si digamos la persona falleció en el 2014 y la sucesión se hizo en el 2015, entonces los bienes se van a tomar para efectos de la liquidación con el valor patrimonial del año inmediatamente anterior a la muerte, a la liquidación de la sucesión. Y como para el ejemplo la sucesión se liquidó en el 2014, sería 2013. Doctor, brevemente, porque ya estamos terminando, doctor Wilmar Alfredo Campo Balbín, brevemente, sugerencia, ¿es mejor, hablando coloquialmente, correrle a la sucesión y darle trámite a todo rápido para que no haya más? Es mejor, yo considero que es muy adecuado, una vez llegado pues la situación, darle trámite, darle celeridad, porque con lo que estábamos diciendo, la reforma tributaria agiliza, reduce la carga impositiva. Y pues hay que tener en cuenta que de todas formas la sucesión, mientras no se liquide, tendrá que seguir siendo objeto de pago de impuestos y muchas veces olvidan hacerlo, incluso olvidan actualizar el RUT, no vuelven a declarar. Entonces es delicado eso, es mejor darle celeridad. Muchas gracias, doctor Wilmar. Estaremos el próximo jueves con usted nuevamente. Gracias a todos nuestros televidentes. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Una feliz noche. Gracias por estar con nosotros.